Cuando nosotros pensamos en la veracidad de la Biblia, lo primero que surge como interrogante es cuáles son las evidencias de que la Biblia realmente es la palabra de Dios y es un libro confiable. En algún momento ya mencionamos lo que se pueden llamar las anticipaciones científicas de la Biblia. También mencionamos que existen anticipaciones históricas que tienen el propósito de confirmar la autenticidad de la Escritura como un documento fiable, un documento confiable. En relación con las anticipaciones históricas, hoy quiero hablar específicamente de un pasaje de la Escritura que está en el libro de Daniel, donde nosotros encontramos una asombrosa anticipación histórica. El capítulo 2 del libro de Daniel relata la experiencia que tuvo el emperador Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Vamos a retroceder en el tiempo al siglo VI a.C. Luego de una exitosa campaña militar, Nabucodonosor había derrotado al imperio egipcio de aquella época, había conquistado Egipto, había conquistado también el cercano oriente y había conquistado, por supuesto, Judea, el reino de Judea. Había tomado posesión de Judea, había hecho destruir el templo de Jerusalén y había llevado como cautivos a una cantidad de príncipes y nobles de las más importantes familias judías para ser educados en Babilonia. Entre ellos se encontraba un joven llamado Daniel. El capítulo 1 del libro de Daniel nos dice que este joven recibió el don profético. Dios le otorgó la capacidad de poder entender revelaciones y mensajes que venían de parte de Dios. En el capítulo 2 nosotros encontramos que en algún momento Nabucodonosor tiene un sueño misterioso. Y el sueño era sumamente importante, pero él se olvida del contenido de aquel sueño. Por supuesto, al despertarse hace llamar a todos los que él consideraba que eran personas que podían darle la interpretación de ese sueño. Debemos recordar en este punto que la astrología, por la cual muchos en la actualidad se guían, surgió en Babilonia. Babilonia es la cuna de la astrología. Así que él hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores, adivinos, al grupo sacerdotal de los caldeos, que era un grupo especial de personas dedicadas al culto dentro de Babilonia y que podían adivinar también en futuros a través de diferentes artes quirománcicas. Pero ninguno de ellos le pudo dar al rey la interpretación del sueño. Todos le decían que si él relataba el sueño, le podían decir cuál era su interpretación. Finalmente, tras un decreto de muerte de todos los sabios que había en Babilonia, Daniel se presentó delante del capitán de la guardia de Nabucodonosor para decir que él podía dar la interpretación del sueño. Esta interpretación la encontramos en el capítulo 2 a partir del versículo 38 del libro de Daniel. Ahí encontramos que la Biblia dice lo siguiente: donde quiera que habitan los hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así lo desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los dedos de los pies, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino en parte fuerte y en parte frágil. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino tratará de unirse por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás. Sorprendentemente, Daniel le está diciendo a Nabucodonosor lo que él había soñado. Había soñado con una imagen donde había diferentes metales, esta imagen tenía una cabeza de oro, tenía vientre y pechos de plata, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro, y luego los pies que eran una mezcla de hierro y de barro. Y luego él veía que como resultado de todo esto,
una gran imagen, una gran piedra impactaba sobre la imagen y aparecía un nuevo reino que lo llenaba todo, un reino que llenaba toda la tierra. Él le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, así que es fácil entender la interpretación a partir de ese momento. Daniel nos va a pasear por cientos y cientos de años de historia. Está diciendo que la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, del cual Nabucodonosor era emperador. Pero notad que el texto dice: y luego de ti se levantará otro reino. Está hablando de reinos que se suceden en la historia del mundo, de reinos que se levantan uno luego del otro, un reino que dice inferior al tuyo. En aquella época, algunos de los pueblos que estaban dominados por los babilonios eran los medos y los persas. Pero los medos y los persas justamente se levantaron contra Babilonia y la terminaron conquistando. Pero luego dice: habrá un tercer reino de bronce, el cual llenará sobre toda la tierra. En el año 331 a.C., los ejércitos griegos de Alejandro Magno conquistaron el imperio persa y llegaron a tener un imperio en prácticamente todo el cercano oriente, buena parte de Europa oriental, y el imperio de Alejandro Magno llegó hasta las fronteras de la India. Alejandro Magno tuvo un vasto imperio, pero así como el bronce es efímero, también fue efímero el imperio de Alejandro Magno. Y luego habla de un cuarto reino, que sería fuerte como el hierro, representado por las piernas de hierro. Sabemos que en el año 168 a.C. los griegos fueron derrotados completamente por Roma, y Roma entró en el escenario político con una fuerza arrolladora y empezó a conquistar el mundo al punto de tener un dominio desde el norte de las Islas Británicas al norte de África y desde Portugal hasta el río Rin. Dominaba toda la cuenca del Mediterráneo. Roma fue un imperio vastísimo que duró durante siglos, con una ley férrea y con un ejército férreo como el hierro. El cuarto reino, representado por las piernas de hierro, representa el imperio romano. Pero el imperio romano caería en el año 476 después de Cristo en poder de los bárbaros y se dividiría en muchos reinos: ostrogodos, vándalos, érulos, anglosajones, francos, alamanes, burgundios, lombardos, diferentes reinos que configurarían los futuros reinos de la Europa que nosotros conocemos durante el periodo medieval. Esos reinos tenían una mezcla de hierro y de barro. El hierro representa el Estado, el poder político, y el barro en la Escritura muchas veces está asociado con lo espiritual, con el pueblo de Dios. ¿Por qué esta descripción? Porque tras la caída del Imperio Romano en el 476, se produjo una fusión del cristianismo, que ya se había transformado en religión oficial en Roma a partir del 322, con la conversión de Constantino, y el edicto de Milán y el edicto de Tesalónica. A partir de ese momento, el cristianismo, ya como religión oficial del Imperio Romano, empezó a tener un rol muy destacado en la vida pública y política de Roma. Tras la caída del Imperio Romano, la Iglesia y el Estado estaban fusionados. Y a lo largo de toda la historia medieval, todos esos reinos que surgieron tras la caída de Roma, mantuvieron esa unión de Iglesia con el Estado. Además, el texto que hemos leído nos dice que estas divisiones del Imperio Romano, estos reinos, tratarían de unirse el uno con el otro, pero como el hierro no se mezcla con el barro, no se unirían. Aquí, queridos amigos, encontramos 8 palabras que cambiaron la historia del mundo. No se unirán el uno con el otro. Efectivamente, a lo largo de toda la historia, los que fueron reyes significativos, los restos del Imperio Romano, trataron de restaurar ese nuevo imperio. Fue el sueño de Carlomagno, que pretendió resucitar el Imperio Romano. Pero fue el sueño también de Carlos V, de Felipe II, de Luis XIV, de Napoleón Bonaparte, del Kaiser Guillermo de Alemania, de Adolf Hitler y de muchos estadistas. Pero el texto dice: no se unirán el uno con el otro. No habría un quinto imperio universal. Mientras el mundo dure, las naciones seguirán divididas.
hasta que finalmente venga el Señor. Y entonces se levantará un reino que no será jamás destruido, que es el reino de Dios. Ese será el quinto reino, el quinto imperio universal. Así pues, Daniel nos lleva en el tiempo, desde el año 606 al 538, con la supremacía de Babilonia, hasta su caída, luego el surgimiento de Persia del 538 al 331, luego el surgimiento de Grecia del 331 al 168, el surgimiento de Roma del 168 a.C. al 476 después de Cristo, y a partir de ese momento el periodo de las naciones divididas. De una manera asombrosa y con una capacidad de síntesis extraordinaria, Dios, en la profecía de Daniel capítulo 2, nos ha dado un vistazo de la historia mundial que llega hasta nuestros días. Toda la estructura profética de Daniel se cumplió. Esta anticipación histórica del surgimiento y caída de todos estos reinos se fue cumpliendo de manera asombrosa a lo largo del tiempo. Solo resta que el último reino aparezca. Y ese último reino, el reino de Dios, se establecerá en este mundo cuando Jesús regrese. Él dijo que vendrá para establecer su reino. Cristo dijo que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y se sentará en su trono de gloria. Cuando Él venga, el quinto reino, el reino de Dios, se establecerá en este mundo. La Biblia contiene anticipaciones históricas asombrosas que nos ayudan a creer en la autenticidad y veracidad de la Biblia. Estas anticipaciones históricas, estas profecías, son una evidencia más de que la Biblia es la palabra de Dios.